Bueno, el profesor Falcón me propuso, seguramente por la amistad que nos une, que en el próximo congreso tuviera a mi cargo la relación de un tema que es conflicto y comunicación. Y la pregunta que me hice un poco para abordar este trabajo es, ¿qué comunicamos los abogados en el curso del proceso? ¿Qué es lo que persigue un abogado en el curso del proceso? ¿Qué es lo que quiere un abogado? Que le den la razón. Bien, eso, muy bien. Eso es lo que quiere escuchar. Un abogado quiere persuadir. Si un abogado plantea algo, un abogado, si es el abogado de la parte actora, lo que persigue es que el juez, cuando dicte sentencia, haga lugar a la pretensión que planteó. Obviamente el abogado le va a dar todas las razones por las cuales el juez tiene que resolver como él le pide. Y el demandado sabemos también que la máxima aspiración que tiene un proceso es obtener una sentencia declarativa, ¿no? Es decir, que el juez rechace esa pretensión. Si quiere algo más, tendrá que asumir otro rol. Pero esa es la aspiración del demandado. Y el juez también tiene un objetivo, persuadir de que la solución que él le da al conflicto que se le ha presentado es la solución en la aplicación del derecho, porque los jueces siempre decimos que aplicamos la ley, pero también es la solución justa al conflicto que se le ha presentado. Los jueces siempre tenemos esa aspiración doble, digamos, de decir, aplicar el derecho está consustanciado con hacer justicia. Obviamente, el abogado del actor también me dice, darle el derecho a mi cliente es hacer justicia, reconocerla. Y el demandado me dirá lo mismo, rechazar el planteo del actor es hacer justicia. Bien, y esto fue siempre así, Como fue siempre así también que los jueces y los abogados desde siempre interpretaron. Siempre interpretamos. Interpretamos lo que el otro dijo, lo que el otro escribió, lo que el otro hizo, las normas jurídicas. Siempre se interpretó en el mundo del derecho. Es más, si yo me remontara a la antigüedad, pero la antigüedad en serio, inclusive iría antes de la antigua Grecia, porque nosotros siempre en nuestra cultura partimos del mundo griego, ¿no? Decimos, somos herederos de una tradición helénica, occidental, que nace con la Grecia de la polis. Pero antes de ese mundo racional, ¿cómo resolvían los jueces los conflictos? Interpretando signos, los signos de la naturaleza, interpretando la voluntad de los dioses. Interpretaban signos. Hoy los jueces interpretamos signos. Un signo mucho más complejo que el signo lingüístico, pero interpretamos. Es decir, las normas no aterrizan solas, sino que requieren de interpretación. En este mundo del derecho, en este mundo de la Grecia antigua, hay un montón de detalles que no los quiero contar acá porque tal vez los aburro, están en la ponencia, porque me parece que es bueno seguir un derrotero histórico de cómo se fueron dando los desarrollos. Hay una búsqueda, hay una explicación por el mundo, hay una explicación de los fenómenos. Es decir, hay un momento en el cual el ser humano empieza a analizar el fenómeno y tratar de comprenderlo. Esta es la explicación, digamos, la explicación racional. Y este interés por entender los fenómenos también alcanzó el discurso. Entonces comienza el estudio del discurso. Entonces los griegos se dan cuenta que uno puede convencer a partir de cómo estructura el discurso. El punto de vista, obviamente todos sabemos que un conflicto no tiene una misma lectura, sino que también hay que ver de dónde se cuenta el conflicto. Entonces, en este interés por el discurso y el discurso mismo, nace una actividad que tiene un desarrollo fenomenal que es la retórica. Y el padre de la retórica, de algún modo por llamarlo así, es Aristóteles, que tiene un tratado sobre la retórica. Y Aristóteles nos habla de que hay tres tipos, digamos, Aristóteles analiza tres tipos de discursos. El discurso político y el discurso jurídico, que son bastante parecidos, porque el mismo ciudadano que iba al tribunal iba a la asamblea, y en ambos perseguía persuadir. Y hay otro discurso que es el discurso epidíctico, es el discurso laudatorio, que bueno, que ahora no lo voy a analizar. Pero ¿de qué nos habla Aristóteles? ¿Cómo convence
¿Cuáles son los elementos del discurso jurídico? Entonces Aristóteles diferencia las pruebas técnicas de las extratécnicas. ¿Cuáles son las pruebas extratécnicas? Son los que son las llamados medios, lo que hoy llamaríamos medios de prueba, las que están más allá de la persona del orador, el testigo, el documento, en ese momento de la tortura, la confesión por medio de tortura. Y las técnicas son las que están en la persona del orador. ¿Cuáles son estas pruebas? Bueno, el etos, el patos y el logos. El logos, empiezo por el final, sería el razonamiento jurídico, lo que hoy entendemos como la construcción del silogismo. Nuestro razonamiento es eminentemente silogístico. Ese abogado actor que me dijo, señor juez, condene al demandado a satisfacer mi pretensión, ¿qué me presentó? ¿Qué me dijo? Me dijo, mire, esta es la norma jurídica que se aplica al caso, este es mi caso que yo voy a probar con pruebas, la llamada subsunción jurídica. Esto es el logos. Pero Aristóteles nos habla de otras pruebas más, que son el etos y el patos. ¿Qué es esto, el etos y el patos? El etos es la autoridad del sujeto que enuncia el discurso. ¿Y cómo esto de la autoridad del discurso? Cuando uno lee una demanda, y si una demanda está bien presentada, y está prolija, y el abogado me habla de lo que tiene que hablar, y es concreto, y no pegotea cosas, me está hablando de él. Hay una autoridad del propio discurso. Yo obviamente cuando vengo a hablar con ustedes, también decido adoptar una cierta presentación. No vengo a hablar con una camisa sucia, me pongo un traje. De algún modo quiero decir, yo estoy acá, vengo a decirles algo a ustedes, digamos, transmitir una autoridad. Todos, cuando nos presentamos, cuando nos presentamos en un medio, de algún modo, del modo de cómo nos presentamos, eso habla de nuestra autoridad. También habla de nuestra autoridad si yo lo que estoy diciendo lo tengo trabajado o simplemente estoy chapuceando ideas que se me ocurrieron por ahí. Esto al abogado le ocurre lo mismo. Y hay otro tema que es muy importante. El abogado no le alcanza, el abogado además le va a hablar siempre obviamente al juez de lo normativo y de la subsunción jurídica. Pero el abogado fundamentalmente le va a decir al juez que la solución que él propugna es una solución justa al conflicto. Y esto ya lo decía Carlos Cosio. Los jueces valoramos conductas. La interferencia intersubjetiva de conductas. Y las conductas son siempre miradas a través de valores. A través de valores. Un buen abogado lo que hace con una demanda en la cual le expone el conflicto y le expone la solución al conflicto es convencerlo al juez de que la solución que él propone es la justa por los valores que subyacen en su planteo. Y esto es como yo digo, yo quiero quedar simpático. Yo no puedo decir, miren que soy simpático, miren cuán simpático que soy. Uno no puede decir esto, uno tiene que resultar simpático. Es decir, uno puede decirle, señor juez, lo mío es justo y golpearse el pecho con las dos manos. No tiene sentido. Lo que sí uno puede crear en el otro, la sensación de que si acepta mi postura, eso es la solución justa del conflicto. Entonces, hacer en una demanda juega todo esto. Aunque no lo sepamos, juega todo esto. Yo en Buenos Aires soy un juez que tuvo muchas audiencias, bueno, porque nuestro Código Procesal Civil impone la audiencia preliminar como un acto procesal formal en el cual el juez está presente, no es delegable, en el cual discute con las partes los hechos controvertidos y probemos las medios de prueba. Bueno, en esta audiencia creo que todos sabemos sabiendo quién es quién. Yo me llevo la impresión de los abogados, de las partes y viceversa. Nos presentamos más allá de lo que decimos. Y obviamente nos presentamos en cómo presentamos las cosas. Cuando un abogado viene y no conoce el caso, me está hablando de muchas cosas. Así que esto está, aunque no porque nosotros, paradójicamente, siempre hablamos de la racionalidad
¿no? Siempre cuando damos un libro, la racionalidad de la sentencia, toda la sentencia es como un producto racional, como si lo emotivo no estuviera presente. Cuando yo creo que no es así. Y me quiero detener en un minuto en el tema del entimema, porque nosotros siempre hemos sido educados en la idea, o al menos yo en la Facultad de Derecho, de que hay una solución justa al conflicto o una sentencia que es la correcta y que si hay un error, el error lo va a modificar la Cámara. Entonces pareciera que siempre hay una solución que es la correcta y otra que es la incorrecta. Es decir, explicamos las sentencias como teoremas. Y el teorema no tiene dos soluciones, tiene una sola. Pero Aristóteles dice que el silogismo propio del discurso jurídico es el entimema, es el discurso imperfecto. Porque yo tengo la norma, pero por debajo no tengo los hechos. Los hechos, aunque nosotros siempre hablamos de hechos, los hechos no están. En general, en nuestros conflictos, lo que se planteamos cotidianamente en los tribunales, los hechos ya ocurrieron, ya pasaron. Lo que hay son huellas de esos hechos que nosotros armamos y ordenamos en un sentido determinado. En un sentido determinado. El entimema, las soluciones que los jueces construimos son soluciones discursivas, son soluciones verosímiles, porque no partimos de lo cierto, partimos de lo probable. Y tratamos de persuadir, y tratamos que nuestra solución que construimos como jueces tenga una justificación. Si yo como juez digo los hechos ocurrieron así, tengo que sostener eso de algún lado. Y tengo que sostenerlo para dar una solución que ustedes o la comunidad la vivencie como justa. Eso es lo verosímil. La verosimilitud, desde lo retórico, y estoy hablando del pensamiento más clásico posible, no es la verosimilitud de la cautelar. La verosimilitud es la verosimilitud que el juez crea en la sentencia. Claro que nosotros igualmente tenemos que hablar de certeza y de verdad, porque obviamente el valor de verdad es un valor que es inmanente, digamos, un valor muy importante para nuestra tradición, y esto no quiero llevarlos a una discusión filosófica, pero digamos, nos importa alcanzar la verdad. El tema es que la verdad siempre es un producto discursivo. Y el derecho, algo que no tenemos que perder de vista nunca, el derecho tiene consecuencias muy graves, porque a veces cuando resolvemos un conflicto, no solo estamos resolviendo darle plata a otro, sino estamos resolviendo si alguien va preso o no va preso. Es decir, entonces también esta solución tan gravosa que genera el derecho, digamos, nos impone la construcción de una verdad. De una verdad. La persona va presa no porque verosímilmente sea el asesino, sino va presa porque es el asesino. Y esto no admite otra solución porque es muy fuerte la consecuencia. Nosotros, fíjense cómo jugamos con las palabras, ¿no? La Constitución de Brasil, artículo 141, ¿qué nos dice? La acción de amparo. El titular de acción de amparo debe acreditar la titularidad de un derecho líquido y cierto. Líquido y cierto. ¿Hay derechos líquidos? ¿Hay derechos sólidos, pregunto yo? No hay derecho líquido ni sólido. Esto es una metáfora, ¿no? Entonces, esta metáfora entre el derecho y la química. Entonces, ¿en qué va jugando? Esto va jugando en el sentido semántico del enunciado. Es decir, nosotros buscamos, por eso en discurso no se puede hablar de traducción literal, estamos construyendo un sentido semántico. Fíjense lo que dice un maestro del derecho procesal como Fixamudio, un maestro de maestros, diría yo, del derecho procesal. Dice, comentando esto, dice que esa fórmula, dice, la asocia a otro adjetivo, translúcido. Dice, ¿no? Entonces, el amparo procede cuando el derecho es líquido, sólido y translúcido. Si es translúcido se puede ver. Si se puede ver es que no se quiere discutir. Todo esto es semántico. No existen derechos translúcidos.
Eh, Esto lo hacemos para decir que no hay nada que se pueda discutir, entonces que si no hay nada que se pueda discutir, esto camina de algún modo. Obviamente que hay conflictos que la postura del actor es más sólida que la de otras, y hay actores que tienen más elementos de prueba que otros. Pero yo creo que no podemos nunca resolver un conflicto sin el cruzamiento de discursos. El juez resuelve siempre escuchando las dos palabras, siempre escuchando los dos discursos. Yo a veces escucho como juez, recibo una demanda, digo, usted me convenció, y después leo la otra y ya me cambia el escenario. Y siempre estoy en un plano de verosimilitud. Cuando dicto sentencia, digo, los hechos ocurrieron así, lo digo así, los hechos ocurrieron así. Pero sé en definitiva que lo que estoy diciendo yo es también una construcción mía. Que aun cuando ponga el mayor empeño e interés en hacer la construcción, no deja de ser una construcción mía. Porque si no es como que yo me creyera de poderes sobrenaturales en construir una verdad ajena a mí. Cosa que los jueces no podemos hacer. Los jueces lo que tenemos que cuidar mucho es nuestra imparcialidad en el conflicto. En no meternos en las historias de las partes y resguardar nuestro rol. Bien. Un gran descubrimiento que hizo la ciencia, digamos, del siglo XVIII es el estudio sobre el lenguaje, la función del lenguaje. Nosotros damos cuenta de esta realidad porque usamos la lengua. Nosotros cotidianamente usamos la lengua. Si no hubiera lengua no podríamos expresarnos, no podríamos dar cuenta de la realidad. Entonces me parece importante reflexionar sobre esto. Un filósofo inglés del siglo pasado, John Austin, descubrió, reflexionando sobre el uso del lenguaje, puso en evidencia que las palabras no solo sirven para describir cosas, sino que hacemos cosas con las palabras. Un sacerdote, cuando toma a un chico y lo bautiza, no está describiendo nada, está haciendo algo. Y en el hacer usa ciertas palabras, no otras. Entonces, se hacen cosas con palabras. Cuando un abogado apela una sentencia, no está predicando algo que pueda ser verdadero o falso. Está haciendo algo con las palabras. Para apelar hay que decir la palabra apelo, y si no digo la palabra apelo no estoy apelando. Cuando el abogado hace la demanda, cuenta el conflicto, no hay demanda sin conflicto, y todo conflicto exige circunscribir el conflicto. La pregunta es, ¿qué es lo que le voy a contar al juez? Todo no porque al juez lo abruman y lo aburren. Y yo al juez lo necesito atento que no se aburra y no se equivoque. Señor juez, presta atención en esto. Yo, a ver si alguien está durmiendo, lo miro fijo, es esto lo importante para que no se me duerma. Sí, capaz hay más de uno, pero trato más o menos de mantenerlos. Yo recorto, ¿por dónde recorto la historia? Recorto la historia pensando en las normas que aplico, las que yo considero que se aplican al caso, y lo quiero convencer al juez de que esas normas, no otras. El juez me puede cambiar las normas, el juez no me puede cambiar la relación jurídica que yo invoqué. Si yo en la demanda hablo mucho de una persona, pero no la demando, no la demandé. Es decir, demandar a una persona no tiene nada que ver con la verdad y con la falsedad. Es un hacer a través de palabras. Entonces, si yo a una persona le menciono toda la demanda, pero no la demando, no la demandé, no es sujeto demandado. Soy yo el que lo instituyo con la palabra demandar como sujeto demandado, como carácter, como parte. ¿Lo instituyo como parte o no lo instituyo como parte? Esto no hay margen para la ambigüedad. Depende de mí, de cómo yo me expreso. El demandado es quien no puede contar el conflicto. El demandado puede no contar el conflicto. ¿Cuál es la carga del demandado? Negar. ¿Pero negar cómo? No de cualquier manera.
No de cualquier manera. ¿Por qué? Ahora fíjense, yo digo, yo soy demandado, niego hecho por hecho, niego correctamente como pone el código. Obviamente la negativa tengo que correlacionarla con qué, con mi versión, ¿no? Es decir, porque esto es algo que cuesta entender en Buenos Aires, no sé por qué. A veces niegan y después me cuentan el accidente. ¿Pero usted lo negó o lo reconoció? Es decir, porque la principal carga del abogado es ser coherente, ¿no? El abogado y el juez, digamos. Si estuve y el otro me chocó, si el otro me chocó es que estuve, no es que no estuve. No hay un imperativo de negar. Niego lo que tengo que negar. El demandado puede no negar. Bien. El demandado podría decir, todo lo que dice el actor es falso. Todo es falso. ¿Qué diferencia hay semántica entre negar hecho por hecho y decir que todo lo que dice el actor es falso? ¿Qué diferencia semántica hay? Ninguna. Es lo mismo. Pero no es lo mismo. Entonces, ustedes saben bien que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque esa función performativa no está unida a la forma propia del acto de habla. Yo no puedo negar de ese modo, tengo que negar siguiendo cierta forma. Entonces, para que el hacer se produzca a través de la palabra, tengo que respetar la forma. Entonces, es muy importante reflexionar sobre el lenguaje, sobre cómo escribimos y trabajar sobre el lenguaje, porque en realidad yo juzgo lo que está escrito como juez. Y ustedes deberían exigirme a mí que yo juzgue a partir de eso. Nosotros, esta teoría, después hay otro autor que es muy importante, que se llama John Searle, que nos dice que es de algún modo quien sigue la teoría de Austin, y plantea que el lenguaje es un sistema dominado por reglas, que hay reglas que son reglas de cortesía y que hay reglas que son propias de cualquier interacción. Si yo juego el truco, capaz me siento, saludo a mi contrincante, pero hay reglas de juego. Como nosotros tenemos reglas en el proceso. Es más, el juez es el árbitro de las reglas, es el que vela por el cumplimiento de las reglas. Entonces, digamos, hacer actos a través del proceso supone cumplimiento de las reglas del proceso. Ahora, Austin Searle diferencia entre los actos directos y los indirectos. No quiero aburrirlos con esto, es un tema muy tecnicismo, pero es importante porque el acto directo es cuando yo, el enunciado, digamos, el enunciado, o lo que yo quiero decir, en realidad uno nunca tiene la certeza de poder comunicar lo que quiere decir, ¿no? Por eso hay que trabajar en lo que uno quiere expresar para que esto llegue lo más puro y el otro lo entienda. Pero si yo digo, digamos, si todos manejamos la lengua castellana, entendemos que se dice jornada de actualización en procesos constitucionales. Si viene un alemán, capaz no lo entiende. Pero si todos dominamos la lengua castellana, eso lo entendemos. Ahora, cuando uno en un trabajo dice, yo le digo a mí, ¿me podés alcanzar el lápiz? En realidad, el jefe cuando le pide, ¿me podés alcanzar el lápiz? En realidad le está dando una orden, digamos, el sentido, el enunciativo difiere de la intención. No hay un pedido si no hay una orden. Cuando uno pregunta, ¿tenés hora? El otro puede contestarle sí. No, querés que me diga la hora. Esto es importante porque nosotros en el derecho, cuando peticionamos, cuando los jueces resolvemos, cuando los jueces escribimos unas partes resolutivas de una sentencia donde estamos fallando, donde estamos configurando una nueva situación de derecho para las partes, no hay margen para los actos de habla indirectos. Sin embargo, si los jueces decimos, sí, fulano dijo tal cosa, pero interpreto que quiso decirlo, entramos en el mentalismo jurídico. Es decir, vale lo escrito, vale lo que dijimos, no lo que quisimos decir. Porque lo único que tenemos es la expresión de lo que transmitimos. Yo tendría muchas más cosas para decir, pero no quiero abusar de mi tiempo, creo que con esto cumplo con el requisito horario. Simplemente decir una cosa, ¿no? Yo siempre digo que cuando yo leo una demanda, para mí la demanda puede estar más o menos fundada, el caso puede estar más o menos configurado, uno se da cuenta el esfuerzo del abogado por
por juntar elementos cuando no los tiene. Todo esto está. Creo que lo más doloroso es cuando uno encuentra una demanda en la cual no encuentra al abogado. Si leo demanda y no encuentro al abogado que me cuente un caso, encuentro pegatinas de cosas sueltas y no está el abogado. Esto es terrible. Tan terrible como encontrar una sentencia y no encontrarlo al juez. No encontrar al juez. Porque busco a la persona que está juzgando el caso y no la encuentro. Encuentro cosas, pegotes de cosas inconexas, con poca hilación y poca relación. Creo que nosotros tendremos que abogar por un proceso mucho más oral, con mucha mayor interacción, con mucha más transparencia, porque nos presentamos y decimos quiénes somos, no solo en lo que decimos, sino en cómo nos presentamos, y en la cual yo creo que si hacemos todo esto vamos a discutir de lo que realmente hay que discutir. Entonces creo que está todo vinculado. Discurso, lenguaje y oralidad. Creo que es una tríada sobre la cual podemos seguir trabajando, y mucho. Muchas gracias.